Tengo todos los pelos de punta. Todos. Los de la cabeza no, porque no los tengo. Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. Que no me entere yo de lo contrario, ¿eh? Hoy vamos a reaccionar a otra de mis bandas favoritas, Extremoduro. Ya sabéis la polémica que hay conmigo, con Extremoduro y Robe. Pero bueno, es igual, no pasa nada. No voy a cambiar de opinión. Así que vamos a hacerlo con una canción, yo para mí es una de mis favoritas, es una de las del disco Material Defectuoso, Calle Esperanza sin número. No existe un videoclip oficial sobre él y las grabaciones que he encontrado en directo no son de buena calidad porque son hechas por el público. Entonces me he decantado por un vídeo en el que no sé quién la ha creado, pero hace más o menos la letra escrita. La letra, al principio empieza como, digamos, un poquito de celos. La letra parece ser que trata sobre una relación, digamos, que parece que se ha roto y que empiezan como un poquito con celos y al final termina con un poquito de esperanza en que pueda volver la relación. Pero no me voy a enrollar más, vamos a ello. Voy a poner los cascos. Yo ya repito que es una de mis favoritas. En ella se introducen violines, creo que existe algún cello y sé que los fans de Robert me van a crucificar, pero es un poquito el principio de lo que en un futuro sería Robert, porque en los últimos discos empezaron a introducir violines. Extremoduro es una banda que siempre ha introducido instrumentos de viento, piano, violines, pero en los últimos discos parece como que lo introducían un poquito más. A mí me gusta más así, porque son pinceladas de instrumentos musicales, de cuerda, pues ya digo, el violín, el cello y demás. Y con Robe ya sí que se me va a echar el mundo encima. Me parece demasiado violín. Estoy hablando de mi gusto, ¿vale? Y yo respeto a todo el mundo. No me voy a enrollar más. Vamos a hacer un cambio de escena. A ver si no la preparamos. Al lío. Está muy bajito. La guitarra de Iñaki para mí es espectacular. Y los arreglos. Por favor, si la gente escucha con cascos, escuche detalladamente las guitarras, una por una, el bajo, la batería. Que yo para mí es como se disfruta una canción. Pero no me voy a enrollar más, venga. Arde al atardecer, entera la ciudad. No hay tiempo que perder. Si queremos escapar, intento comprender Hay más de 3 guitarras ahí, ¿eh? qué fue lo que pasó. Se va, no suena. Algo no andaba bien. Los celos, qué sé yo. Sé que no hago bien en decir que soy capaz
que lo corté. Ya sabéis por qué lo hago. Yo me encanta, ya sé que, bueno, que la gente dirá, yo no lo quiero hacer, pero a mí me encanta ir descubriendo, ya digo, los pequeños arreglos de guitarra. Yo por eso me encanta Iñaki, porque sé que es un productor buenísimo, ya sé que soy un pesado con esto, pero para mí es así. Me encantan los pequeños detalles, los pequeños trocitos de guitarra que mete en cada canción. Me parecen espectaculares, no sé cómo explicarlo. En fin, vamos allá. Claro que es un ataque de pelo, ¿verdad? Escuchar a Iñaki. No hace falta hacer un solo vertiginoso en el que tengas 1000 notas. Esto es un solo elegante, es clásico, porque Iñaki, su estilo musical es clásico, pero es súper bonito, súper elegante. Me parece que esa guitarra estaba diciendo algo, estaba diciendo algo. Que tengo vida, las luces encendidas para así comprender. Para ver, Y parece como que ya tiene un poco de esperanza en que vuelva. que me he encontrado un tesoro enterrado que llevo a flor de piel. No sé si oís los violines de fondo. Casa donde está, entre viento y nieve. No me pienso alejar, por si se mueve. Parece que quiere llorar esta guitarra. Tengo todos los pelos de punta. Todos. Los de la cabeza no, porque no los tengo. Tu casa donde está, entre viento y nieve. Un poquito de violín. No me pienso alejar, por si se mueve. Creo que hay un pelo por ahí, por el fondo.
Falta hablar, señorita. Uf, uf. Por fin se ha parado. Vamos, no que se haya parado la canción, que no quería que se acabara. Pero como siempre meto la pata al final y salen los anuncios, tengo los pelos de punta. ¿Qué quieres que os diga? Una canción donde el principio empieza muy suavecita, como con un poquito de rabia, celos, parece como que va a explotar. De repente se transforma en una canción con esperanza, donde él piensa que puede que ella vuelva, no me quiero mover por si decide regresar. Me parece una canción súper preciosa. Vuelvo a repetir lo mismo, sé que soy un pesado, sé que vais a seguir vosotros pensando lo mismo, pero yo también voy a seguir pensando lo mismo. Para mí, las canciones de Extremoduro son excepcionales. No sé, es que no sé cómo explicarlo, porque ya digo que yo me pongo los cascos y voy desgranando cada trocito de guitarra, el bajo en esta canción no es descomunal. La batería también es muy bueno, pero no quizá no destaca tanto en esta canción. Pero los arreglos, para mí, los arreglos de una canción son muchísimo. O sea, hacen que una canción sea elegante. Yo esta canción para mí es súper elegante. La guitarra de Iñaki es súper elegante. Que sí, que Woody Amores es muy bueno, que tal, que lo que queráis. Que sí. Vale, vale, que yo respeto a todo el mundo, en serio. Pero para mí Iñaki es Iñaki, lo siento, es mi debilidad, es uno de mis favoritos. No, es mi favorito. Mi favorito guitarrista español, es mi favorito. Lo siento. Para mí está muy por encima del resto. Lo siento, es así. Ya digo que es mi opinión personal, ¿vale? No os enfadéis conmigo. Y bueno, nada más, gente. Me ha encantado hacer esta reacción porque hacía mucho que no escuchaba esta canción. Me salí un pareado. Y eh, haremos más de extremo duro. De Robbie también, ¿vale? Pero principalmente de extremo duro. Venga, gente, por favor, dale like, que si no, esto no funciona, ¿vale? Y si os gusta el canal, os gustan las reacciones, poner comentarios, que la gente no suele poner comentarios, no entiendo por qué. Poner me gusta, me gustaría que hicieras una reacción a esta canción, a este grupo. Mira, no me gusta esto, no me gusta tal, esto sí que me gusta, me encanta. Poner comentarios, por favor, dale like, por favor. Y si os gusta, suscribiros, ¿vale? Eso es muy importante, si no, esto no funciona. Venga, gente, me ha encantado hacer esta reacción con vosotros. Adiós.